Costa Rica, viernes 27 de febrero del 2026. Hoy abordaremos la derogatoria del programa Mi Primer Empleo, los movimientos en las fundaciones, el panorama de marcas comerciales, las concesiones de agua y la modernización corporativa. Empecemos. Ok, vamos a desempacar esto, iniciando con un cambio de timón gigantesco en las políticas públicas del país. Es algo que tiene un impacto directo en cómo se manejan los fondos estatales frente al mercado laboral. Se trata del fin definitivo de lo que conocíamos como el Decreto 39-213 del año 2015, el famoso programa Mi Primer Empleo. Exacto, un programa que, hay que recordar que en papel tenía una misión increíblemente noble y muy ambiciosa. Totalmente. La idea principal era incentivar a las empresas privadas para que contrataran a personas jóvenes, específicamente en el rango de 18 a 35 años. Y además de mujeres, personas con discapacidad y sobre todo poblaciones en condición de extrema pobreza. El Estado básicamente ponía sobre la mesa una propuesta directa. Decía algo como, si aumentan su planilla integrando estas poblaciones vulnerables, les otorgaremos un beneficio económico directo. Sí, sonaba como una situación donde la sociedad, el gobierno y la empresa privada ganaban por igual. Todos ganan. Pero al profundizar en la realidad operativa, la historia fue completamente distinta, ¿no? Fue muy distinta. Y el fracaso de esa iniciativa nos ofrece una lección brutal sobre el diseño de políticas públicas. Porque lo que llama poderosamente la atención al analizar este caso es descubrir por qué una idea con un propósito tan loable termina desmoronándose en la práctica. Claro. El problema central no radicaba en la falta de buenas intenciones ni en la falta de fondos iniciales. Era, digamos, una arquitectura burocrática tan pesada que asfixiaba su propio propósito. La dinámica del programa exigía que el pago de estos incentivos económicos a las empresas se realizara únicamente a los 6 y a los 12 meses posteriores a la contratación. Espera un momento. Detengámonos ahí, porque esto suena a un problema financiero grave para cualquier negocio. O sea, si una pequeña o mediana empresa contrata a alguien que requiere capacitación adicional, asume el costo de inmediato. Inmediatamente, claro. Pero me dices que el Estado retenía el oxígeno financiero hasta medio año o un año después. Ese era precisamente el talón de Aquiles del modelo. Generaba un cuello de botella monumental. Las empresas, en efecto, realizaban las contrataciones, pero el proceso de validación estatal para desembolsar los fondos era increíblemente complejo. Me imagino el papeleo. Había que demostrar la permanencia, cumplir con auditorías, presentar montañas de requisitos. Era tan lento que se volvía financieramente inviable para el sector privado depender de ese incentivo. Y el dato que realmente ilustra el colapso absoluto de esta iniciativa, ojo aquí, es que el programa no ejecutaba un solo recurso desde el año 2019. Cero. Se transformó en un sistema inoperante, una redundancia administrativa y un peso muerto para el Estado, que tenía fondos bloqueados sin poder impactar a la población que más lo necesitaba. Es la clásica analogía de un motor gigante y carísimo que tiene los engranajes completamente oxidados. Exactamente. Hace muchísimo ruido, promete un movimiento tremendo en los manuales, pero a la hora de la verdad no avanza un solo metro. Y lo peor de todo, consume energía de quienes intentan operarlo. Mantener un programa que no mueve un centavo desde el 2019 carece de cualquier sentido lógico, administrativo o económico. Y la inoperancia de ese motor oxidado nos obliga a observar la solución que se implementó para reemplazarlo. A partir del año 2023, el gobierno introdujo lo que se conoce como la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano. La estrategia denominada BRETE. BRETE, así es. El cambio de paradigma es abismal. Se abandonó por completo ese modelo de entregar incentivos económicos fragmentados, condicionados y tardíos a las empresas. En su lugar, se adoptó una visión mucho más integral y preventiva. Para ponerlo en términos más sencillos para quienes nos escuchan, pasamos de un modelo que intentaba comprar la contratación mediante un reembolso retrasado a un modelo que busca que el candidato sea genuinamente atractivo para un mercado laboral que no perdona la falta de habilidades técnicas.
Esa es la lectura correcta. Ya no se trata de subsidiar temporalmente un puesto de trabajo. Se trata de asegurar que la persona posea las herramientas técnicas y blandas para mantenerse, competir y crecer en su puesto por mérito propio, no por un subsidio. Y hay un detalle administrativo que no podemos pasar por alto antes de dejar atrás este capítulo de Mi primer empleo, porque involucra dinero público que estaba ahí estacionado. Todo el financiamiento de este programa se administraba a través de un fideicomiso en el Banco Popular. Sí, una figura muy común. Para no perdernos en la jerga financiera, cuando hablamos de un fideicomiso en este contexto nos referimos a una especie de caja fuerte legal, manejada por un tercero, donde el Estado guardó el dinero con instrucciones muy específicas de cómo y cuándo usarlo. Exacto. Lo que se ha confirmado ahora es que la unidad de fideicomisos ya liquidó absolutamente todo lo que estaba pendiente con aquellas empresas que, en su momento, lograron la proeza de firmar los convenios y sobrevivir a la burocracia para cumplir los plazos. Ya no hay deudas vigentes. Y el destino de los shonanentes es quizás la parte más satisfactoria desde el punto de vista de la salud fiscal. Ese dinero sobrante no se queda flotando en un limbo institucional ni se gasta en consultorías innecesarias. Por suerte. Sí, se ha ordenado un trámite extremadamente riguroso, operado a través de la plataforma Tesoro Digital para que esos fondos regresen a la caja única del Estado, específicamente integrándose al Fondo General. Que en términos prácticos es la cuenta corriente principal del gobierno, ¿cierto? Así es. El dinero sale de esa caja fuerte privada y vuelve al bolsillo central del Estado para ser reasignado a prioridades actuales. Es un cierre contable asombrosamente ordenado para una época de políticas de empleo que ya no daban resultados. Y esa misma disciplina contable nos demuestra un Estado tratando de recuperar el control sobre sus piezas. Curiosamente, ese apetito por el control y la supervisión lo estamos viendo manifestarse en áreas que rara vez asociamos con la burocracia gubernamental diaria, como lo son las fundaciones privadas. Fíjate que el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil tiene una dinámica fascinante con el Estado. Sin duda. Por ley, el Poder Ejecutivo tiene la potestad y, en muchos casos, el deber de nombrar representantes directos en las juntas directivas de ciertas fundaciones. El objetivo es asegurar una vigilancia activa. Claro, para garantizar que realmente se estén cumpliendo los fines de utilidad pública para los que estas organizaciones fueron creadas originalmente. Fines por los cuales a menudo reciben exenciones fiscales o manejan fondos de impacto social, que no es un tema menor. Para sacar esto de la teoría y darle rostros reales, estamos viendo una serie de nombramientos muy específicos en este sentido. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha designado a Katia Vanessa Cascante Flores como su representante en la Fundación Ecoins. Que es clave en temas ambientales. Exacto. Para quienes siguen estos temas, saben que Ecoins es una iniciativa enorme ligada a la sostenibilidad, la economía circular y el reciclaje a nivel regional. Por otro lado, vemos el nombramiento de Rudy Lara Arce en la Fundación Corazones de Esperanza, con un enfoque más social. Y el de María Cecilia Corregido, una profesional con nacionalidad argentina, como representante en la Fundación Genius Latam Costa Rica, que se mueve en el ámbito de la educación y el desarrollo de talento. Así es. Si uno lee esto en un documento, parece un trámite aburrido, una simple lista de nombres, cargos y números de identificación. Uno pensaría que son puestos honoríficos, donde la gente va a tomar café una vez al mes y a firmar un acta. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando el representante del Estado decide no tomarse el cargo en serio? Esa es la pregunta que revela cómo funciona realmente el sistema hoy. Y hay un caso reciente que rompe por completo con esa idea de que estos puestos son simples adornos en un currículum. Hablamos de la Fundación Cristiana Evangelio Sol de Justicia. Ese caso es revelador. Totalmente. El Estado tomó la decisión formal, documentada y fulminante de revocar el nombramiento de quien era su representante hasta hace poco, Manuel Abraham Romero Jiménez. Y la justificación oficial no deja espacio a dudas. ¿Qué decía exactamente? Se le destituyó por incumplimiento de labores, al no presentarse a las sesiones de la junta directiva de la entidad. Acto seguido, fue sustituido inmediatamente por Andri José Bejarano Morales para llenar ese vacío. Espera, ¿me estás diciendo que el Estado realmente está pasando lista de asistencia en las reuniones de las ONGs? Básicamente sí.
Eso es un nivel de microgestión y auditoría que rompe con el estereotipo de la burocracia lenta o desinteresada. Rompe el estereotipo y envía un mensaje contundente a todo el sector. Demuestra que el gobierno exige una rendición de cuentas palpable. Garantiza que la silla del Estado en estas mesas de toma de decisiones no sea una silla vacía ni un título de cortesía. Tiene sentido. De la Fundación. La sociedad civil opera con autonomía, por supuesto, pero cuando existe un mandato de participación estatal, hay una responsabilidad ineludible de supervisión que ahora, claramente, tiene consecuencias y se ignora. Si aceptas el cargo en nombre del Estado, tienes que presentarte a trabajar. Las excusas ya no sirven. Y bueno, si queremos tomarle el pulso real a un país más allá de sus instituciones y sus fundaciones, no hay mejor forma de hacerlo que observando su economía de a pie, la que se mueve todos los días. Claro. Aquí es donde se pone realmente interesante este análisis a fondo. Cuando revisamos los registros de marcas comerciales, nos topamos con un ecosistema empresarial que es un contraste gigante. Me atrevería a decir que es casi poético. Es un espejo nítido de una economía dual y altamente compleja. En los mismos folios legales conviven las fuerzas de un mercado hiperglobalizado con los esfuerzos comerciales más profundamente tradicionales y locales que uno pueda imaginar. Exacto. Imagina el archivo legal de la oficina de registro. Por un lado, tienes carpetas pesadas de corporaciones multinacionales masivas aterrizando para proteger su propiedad intelectual. Vemos a gigantes del software y la computación en la nube desde California, como Workday Inc., moviendo a sus ejércitos de abogados para registrar sus marcas y proteger servicios tecnológicos, plataformas educativas y software corporativo de altísimo nivel. La vanguardia mundial. Hablamos de la vanguardia tecnológica mundial reclamando su espacio. Y literalmente en la siguiente línea del registro, operando en el mismo exacto espacio legal, nacen los emprendimientos más focalizados. Vemos el caso de Jorge Avendaño Villeda haciendo todo el trámite formal para proteger la marca de su negocio dedicado, exclusiva y orgullosamente, a la venta de pinchos de carne en Playa Caldera en la provincia de Punta Arenas. Me encanta ese contraste. La receta secreta de la playa compartiendo jurisdicción con los códigos de Silicon Valley. Ese nivel de contraste muestra la accesibilidad del sistema. Y la diversidad no termina ahí. La actividad comercial abarca todos los frentes posibles. Totalmente. Tenemos a Roxana Díaz Guillén asegurando legalmente el nombre de su propio Instituto de Enseñanza de Idiomas ubicado en el populoso sector de Guadalupe, en San José. Y luego nos encontramos con fenómenos comerciales como Inversiones Castro Méndez, situados en Caballo Blanco de Cartago. Ese caso es fascinante por la variedad. Es un universo comercial en sí mismo. Sus registros indican que venden desde artículos de ferretería pesada y repuestos para vehículos, hasta juguetes para niños y calzado. Es el comercio en su máxima expresión comunitaria, la tienda que resuelve cualquier necesidad del barrio, ahora con su marca blindada legalmente. Y a la par de esto emerge un movimiento fortísimo de protección de herencias culturales e históricas. Vemos a la reconocida caficultora Hacienda Doca asegurando meticulosamente su nombre para proteger sus famosos recorridos turísticos en las plantaciones de café en Alajuela. Claro, turismo con identidad. O el registro impecable de la marca Riant, dedicada a la crianza especializada de caballos pura raza españoles en la zona de Cañas, Guanacaste. Es un tapiz riquísimo de lo que realmente produce el país. Y ese tapiz adquiere una textura aún más compleja cuando observamos lo que podríamos catalogar como un verdadero choque de épocas. En medio de esta avalancha de registros de software en la nube, educación bilingüe y franquicias internacionales, resulta revelador descubrir la vigencia absoluta de las tradicionales marcas de ganado. ¿Los hierros calientes para marcar a los animales? Exactamente. Uno pensaría que eso es algo de las películas del Viejo Oeste o de los libros de historia agraria. Cualquiera lo pensaría. Pero la realidad jurídica en pleno siglo XXI es que siguen siendo un activo fundamental. Vemos a ciudadanos como Etelberto Gerardo Calderón Valverde operando en Pérez Celedón o a Johnny Martín Araya Vargas acudiendo al registro para proteger diseños sumamente específicos de letras entrelazadas, como la G, la J y la A. Letras destinadas exclusivamente a marcar su ganado en las regiones de Siquirres y Turrialba. Así es, y hay otros ganaderos en San Ramón de Alajuela haciendo exactamente el mismo proceso legal.
La lectura profunda de este fenómeno nos habla de una nación que avanza a pasos agigantados tecnológicamente, atrayendo inversión extranjera directa y exportando servicios, pero que al mismo tiempo mantiene sus raíces agropecuarias fuertemente ancladas en la tierra. Es que las marcas de ganado, los hierros, siguen siendo un pilar legal y económico indiscutible de la identidad rural. Y lo más impactante es que funcionan bajo el mismo marco legal, con el mismo nivel de protección jurídica que una patente de desarrollo de software internacional. Es como observar dos líneas de tiempo completamente paralelas que deciden cruzarse y respetarse en un mismo documento legal. Ahora bien, toda esta inmensa actividad comercial, desde el señor que asa los pinchos de carne en la costa, pasando por el ganadero en Turrialba, hasta las corporaciones multinacionales y los hoteles turísticos, requiere recursos para operar. Indudablemente. Y eso nos lleva irremediablemente a una batalla silenciosa, constante, pero absolutamente vital para la supervivencia de todos: las concesiones de agua. Ese es un tema crítico. Cuando uno se detiene a mirar los números crudos, los datos duros de las solicitudes hídricas, el nivel de asombro es inevitable. Por un lado, tenemos peticiones que son, en términos proporcionales, una gota de agua. Vemos el expediente de Gilbert Fallas Espinosa, en la zona de Puriscal, quien está solicitando al Estado una concesión de apenas 0.02 litros por segundo. 0.02. ¿Es mínimo? Mínimo. Esta agua proviene de un nacimiento natural ubicado dentro de su propia finca y el uso declarado es exclusivamente para consumo humano doméstico. Pensemos en esa cantidad por un segundo. 0.02 litros por segundo. Es un hilito de agua. Un grifo apenas abierto lo suficiente para llenar una jarra, lavar los platos y mantener las condiciones básicas de higiene de un hogar. Es la cantidad mínima indispensable para que una familia sobreviva. Y si conectamos ese modesto requerimiento con el panorama general de las solicitudes a nivel nacional, el contraste es simplemente masivo y nos cuenta, sin filtros, la historia real de la competencia por los recursos naturales. Frente a esa petición de una fracción minúscula de litro para sobrevivir, nos encontramos con solicitudes de una escala industrial que resulta difícil de dimensionar. Cuéntanos de esos contrastes. Tenemos el caso del Banco Improsa, gestionando activamente una concesión gigantesca de 589.9 litros por segundo, extrayendo agua del caudaloso río Tempisque en el sector de Filadelfia, Guanacaste. Detengámonos a procesar esa cifra. 589 litros Por segundo. cada segundo que pasa. Para quienes nos escuchan y tratan de imaginarlo, eso es el equivalente a llenar una bañera estándar de una casa en menos de medio segundo. Es un caudal ininterrumpido de más de 35,000 litros por minuto. Una cantidad torrencial. Y el propósito detrás de esta solicitud colosal es muy claro: el uso agropecuario y el riego a gran escala, específicamente destinado a sostener el exigente cultivo de la caña de azúcar en una provincia conocida por sus intensas sequías. Claro, Guanacaste. Lo que observamos aquí es cómo diferentes visiones y escalas de desarrollo exigen su tajada del mismo recurso finito. Y la tensión no se limita únicamente al sector agroindustrial tradicional contra el consumo doméstico. La industria turística y de bienes raíces también entra de lleno en esta competencia hídrica. Sí, lo vemos en las zonas costeras constantemente. Observamos desarrollos con nombres muy llamativos como Crystal Kingdom en el área de Savegre, Quepos, y The Howl of the Wolf en la rica península de Osa, introduciendo solicitudes formales para captar agua de nacientes y quebradas locales. El objetivo de estas concesiones es garantizar el consumo de sus instalaciones hoteleras y, de manera muy destacada, el llenado y mantenimiento de sus piscinas de lujo. Añade a eso otras industrias altamente especializadas que no nos pasarían por la mente de inmediato. Por ejemplo, la empresa Alta Flor, ubicada en Llano Grande de Cartago, tramitando agua específicamente para la agricultura ornamental. Las flores. Es decir, el riego intensivo de flores para exportación. O el caso de frutas selectas del trópico en Parrita, buscando asegurar concesiones robustas para el lavado y procesamiento agroindustrial de sus cosechas. Al final del día, todos estos expedientes forman un mapa hídrico perfecto que nos muestra las verdaderas venas por donde fluye la economía.
Y el análisis profundo que debemos extraer de esto es comprender que el agua ha dejado de ser un simple elemento del paisaje o un recurso infinito. Es el factor crítico, el árbitro implacable que dicta quién tiene permiso para crecer, en qué zonas geográficas se puede autorizar nueva construcción y qué tipo específico de industria tiene un futuro viable en cada cantón. Totalmente. Cada vez que el Estado asigna 1 litro por segundo a una industria sobre otra, o a un hotel sobre una comunidad, está tomando una decisión profunda sobre el modelo de desarrollo económico y social del país a largo plazo. Y es precisamente ese modelo de desarrollo, con sus industrias, su turismo y sus oportunidades, lo que inevitablemente actúa como un imán para atraer a nuevas poblaciones. Lo que nos lleva al último gran eje de esta exploración detallada: la demografía cambiante y la respuesta obligada de modernización del Estado. Es un fenómeno muy interesante. Se está formando un verdadero crisol global frente a nosotros. Cuando uno se dedica a observar los edictos y las solicitudes de naturalización, la diversidad de orígenes de las personas que están buscando activamente convertirse en ciudadanos es impactante. Ya no estamos hablando únicamente de la tradicional migración intrarregional. No para nada. Va mucho más allá. Los expedientes muestran casos como el de Deimante Gregoriete, realizando sus trámites legales desde Lituania, o Thomas Ross, originario de Alemania. Y por supuesto vemos un flujo constante de ciudadanos provenientes de Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Argentina. Es muy diverso. Estamos viendo a personas de todo el hemisferio occidental y de rincones muy lejanos de Europa, levantando la mano, presentando su papeleo y diciendo con todas las de la ley: quiero ser parte integral de esta sociedad. Es un fenómeno sociológico que merece ser diseccionado con cuidado. La evidencia administrativa confirma que el país actúa con una fuerza gravitacional impresionante para los ciudadanos globales. Posee una capacidad dual muy poco común. Por un lado, logra absorber a migrantes de naciones vecinas que cruzan fronteras buscando estabilidad económica, seguridad física y oportunidades de trabajo base. Claro, la migración histórica. Exacto. Y por el otro, atrae magnéticamente a expatriados internacionales de alto poder adquisitivo, de Europa o Norteamérica, que buscan un clima de inversión seguro, un estilo de vida diferente o un refugio climático. Esta inyección constante de diversidad demográfica trae consigo nuevas habilidades técnicas, múltiples idiomas, capital de inversión y perspectivas culturales diferentes, enriqueciendo el tejido social de una manera que moldea irreversiblemente tanto la cultura como la economía a largo plazo. Y la gran pregunta es: ¿cómo hace un Estado tradicional para recibir, procesar y regular a toda esta nueva población y a las empresas que fundan? La respuesta es que tiene que agilizarse. Tiene que volverse moderno a la fuerza. Y estamos presenciando ese salto digital en tiempo real. La Ley 1057-7. Exactamente. Hay una verdadera fiebre corporativa, un frenesí legal provocado por la entrada en vigencia de esta ley. Decenas y decenas de empresas, literalmente todos los días, están actualizando sus pactos constitutivos de manera urgente. Para quienes no están familiarizados con el término, el pacto constitutivo es básicamente el ADN o el certificado de nacimiento y reglamento interno de una empresa. ¿Y para qué están abriendo y modificando este ADN legal? Para cumplir con la obligación de incluir formalmente un correo electrónico oficial y único, destinado exclusivamente a recibir notificaciones legales, demandas y requerimientos administrativos. Lo revelador de este proceso es observar la democratización del trámite. Quienes están haciendo esta actualización simultáneamente abarcan todo el espectro económico. Tienes a las divisiones legales de corporaciones de la talla global de Microsoft Corporation realizando la diligencia a través de sus bufetes de apoderados. Los gigantes tecnológicos. Y exactamente en la misma fila virtual, sometiéndose al mismo rigor legal, tienes a negocios profundamente locales y de larga tradición como la distribuidora de licores Alpizar o la clínica dental San Pedro. Todos, sin excepción, están nivelando su infraestructura legal hacia el estándar digital. Es fascinante verlos en la misma lista. La implementación estricta de esta exigencia de tener un domicilio electrónico comprobable es, sin lugar a dudas, el clavo final en el ataúd de la burocracia de papel y de la evasión de responsabilidades.
representa el fin definitivo de aquellas épocas oscuras donde la justicia se paralizaba porque un notificador tenía que buscar una dirección física confusa. Direcciones basadas en puntos de referencia incomprensibles como 200 metros al sur del antiguo árbol de higo. Exacto, todo para entregar un documento legal crucial. Un correo electrónico no tiene excusas de entrega. La agilidad procesal, la transparencia y la velocidad que esto inyecta en el sistema de justicia y en la administración pública en general es de un valor incalculable. Imaginemos a los abogados de las grandes tecnológicas y a los dueños de negocios familiares de barrio, todos obligados a entrar en el mismo carril de la era digital de un día para otro. Entonces, para hacer una síntesis de todo este vasto recorrido, resulta asombroso cómo una revisión detallada de la simple actividad administrativa diaria nos revela el alma y las tensiones de un país, ¿verdad? Totalmente. Empezamos viendo a un aparato estatal que se ve obligado a ser honesto consigo mismo, cerrando la chequera de un programa de empleo burocrático estancado para migrar hacia la capacitación preventiva con brete. Luego descubrimos cómo el Estado pasa lista en las fundaciones para asegurar que las ONG no sean clubes sociales. Un cambio enorme. Vimos el contraste maravilloso de un emprendedor protegiendo su receta de pinchos de carne en la playa, mientras a unos kilómetros, corporaciones multinacionales y hoteles de lujo compiten por verdaderos ríos de agua contra el agricultor que cultiva caña y la familia que solo pide un hilito de agua para vivir. Y de fondo, ciudadanos desde Lituania hasta El Salvador haciendo fila para adoptar una nueva patria, en un entorno que finalmente está quemando sus barcos de papel para abrazar la eficiencia de las notificaciones digitales. Todo este caos ordenado coexiste en el mismo ecosistema todos los días. Y el valor de prestar atención a estos aparentes trámites burocráticos es inmenso para nuestra audiencia. Entender este nivel de detalle administrativo es como recibir unos lentes que permiten ver las fuerzas invisibles que moldean la vida cotidiana y el futuro de las ciudades. Es ver el código detrás del sistema. Exactamente. Comprender por qué se modifica una política de empleo estatal advierte sobre qué tipo de habilidades técnicas exigirá el mercado laboral mañana. Observar quién tiene el capital para registrar una marca anticipa hacia dónde se inclinará la balanza entre el comercio local tradicional y el voraz mercado internacional. Y sobre todo, seguir el rastro de cómo se distribuyen y concesionan los litros de agua permite pronosticar las futuras crisis por el costo de vida, la viabilidad de los alimentos y la supervivencia misma del entorno natural frente al desarrollo inmobiliario. Esto trasciende el simple papeleo, es el código fuente de la economía ejecutándose en tiempo real frente a nosotros. Cada decisión en un escritorio tiene un eco en la calle. Todo está profundamente entrelazado y tiene consecuencias palpables. Y todo este panorama plantea una pregunta monumental para el futuro cercano, algo que exige una reflexión profunda. A medida que esta geografía continúa actuando como un imán irresistible, atrayendo a más ciudadanos del mundo y a gigantes tecnológicos que demandan infraestructura de primer nivel, y al mismo tiempo expande agresivamente su agroindustria inmensamente sedienta de recursos hídricos. La gran pregunta es, ¿cómo sostenerlo? Exacto. ¿Cómo se construirá el delicado equilibrio para garantizar que el pequeño emprendedor local o el ganadero tradicional que aún marca sus animales con hierro caliente no se vean aplastados, quedándose sin su indispensable gota de agua o sin su espacio vital en el mercado? Esa es la verdadera prueba de fuego para la promesa del desarrollo sostenible. Una interrogante tremenda que queda resonando. Con esa reflexión cerramos nuestra sesión de hoy. La invitación para quienes nos escuchan en este análisis a fondo es mantener esa curiosidad despierta, observar los pequeños detalles del entorno, los cambios en las calles, los nuevos negocios y las decisiones administrativas es fundamental. Porque ahí, en la letra pequeña, es donde siempre se han escrito las verdaderas grandes historias que transforman nuestra realidad. Hasta la próxima exploración detallada.